Bueno, a mí me parece importante como tres conceptos que acabas de decir, pues, y has dicho a lo largo de esta charla, que está muy interesante, que sería como la educación, la libertad y el capitalismo, ¿cierto? Yo simpatizo con muchas de ellas, pero me pregunto entonces por qué está fundamentado que el aborto sea una medida de izquierda, si precisamente esas tres cosas llevan a que alguien como yo, que soy mujer, prospecte mi vida con más peso en lo profesional, en una carrera profesional, que en crear una familia. Y además, pues, el mundo también, la pobreza se está desbordando. Entonces, no entiendo como ese fundamento. Bueno, porque la filosofía liberal, por lo menos, depende de tres derechos básicos: libertad, propiedad y vida. Tanto es así que sin vida yo no puedo tener libertad. ¿Cuál es la libertad de un muerto, por ejemplo? ¿Tiene libertad de expresión un muerto? No, porque no puede expresarse. ¿Tiene libertad de movimiento, libertad política? No, porque no puede moverse ni votar. Entonces, ocurre que el fundamento primero del derecho se llama vida. Después de la vida viene la libertad. Y cuando tenemos el caso de un aborto, lo que hay precisamente es el aniquilamiento de una vida que además es inocente. Esa vida ya es una vida humana. Digo, a un nivel celular y a un nivel genético tenemos una vida humana independiente genómicamente de su madre y de su padre. Por lo tanto, yo te diría, una persona tanto conservadora como libertaria no podría estar a favor del aborto. Ahora, el aborto empezó siendo una política por primera vez en el mundo en la Unión Soviética, y en América lo fue en Cuba. Es decir, ha habido una conexión histórica, y hoy el aborto representa intereses metacapitalistas. Y ahí vos das en el clavo. Representa intereses metacapitalistas que tienen que ver con el control de población. Y eso lo representa por lo menos desde la década del 60, cuando Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos, dijo en el 20º aniversario de la ONU lo siguiente, textualmente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de la natalidad equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. ¿Qué significa esto? Es mucho más fácil matar a un pobre antes de que nazca que después sacarlo de la pobreza. Cuesta mucho menos. Y eso para mí es criminal. Criminal. Pues ya están aquí todos con las preguntas. Voy con ustedes, pues con José, para que ya vamos concluyendo. Sí, claro. Agustín, volviendo aquí al contexto colombiano, quería preguntarle, ¿qué le diría usted al pueblo colombiano sabiendo que bajo gobiernos de derecha ha sufrido violencia y también la brecha económica, la distribución de la riqueza, la brecha es muy grande? Lo que le diría es que esa brecha va a ser todavía más grande si vienen las izquierdas. Que miren qué ha pasado con la pobreza y con las brechas de la pobreza en países donde los proyectos políticos y los modelos económicos han sido similares a los que la izquierda quiere llevar aquí a terreno. Eso tiene que solucionarse. Es decir, a ver, el problema, en definitiva, en verdad, no es, a mi juicio, necesariamente la desigualdad. Hasta cierto punto. El problema es la pobreza. Es decir, el problema, porque claro, yo puedo plantear Cuba. En Cuba hay una igualdad tremenda, pero son todos igualmente pobres. Yo prefiero un lugar con mayor desigualdad, pero con menos pobreza, por ejemplo. Y ahí, claro, todos quisiéramos vivir en el paraíso, pero el paraíso no existe. Tenemos que partir de esa base. Lo que necesitamos es generar políticas públicas y económicas que permitan a las personas ser cada vez más ricas, no necesariamente cada vez más iguales. O sea, el problema yo creo que es más la pobreza que la desigualdad. Y para eso necesitamos un Estado que afloje sus tentáculos, que le quite impuestos a la gente, que deje de tomar funciones constantemente nuevas, que deje de ser un lugar del empleo del buen militante de turno, donde tenemos que estar inventando secretarías, departamentos, subsecretarías para darle trabajo a gente que podría estar trabajando en el mercado, generar condiciones de inversión, alentar la empresa, alentar a las familias, a los individuos. Eso es lo que debería hacerse. No se ha hecho, es cierto que no. Y ese es un problema, pero yo no creo que una medida de izquierdas vaya a mejorar la situación, sino todo lo contrario. Insisto, Venezuela es el ejemplo más claro de todos. 97% de pobres son todos igualmente pobres y todos caminan sobre millones de dólares de petróleo. Últimas tres preguntas, arranco con usted, José. Agustín, en Colombia tenemos un candidato que efectivamente va liderando las encuestas hacia las elecciones presidenciales, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un lenguaje o mejor un discurso
que es camaleónico. Sí. Lo va cambiando constantemente dependiendo del escenario. ¿Cómo evitar que un elector común y corriente pues no se deje seducir de ese lenguaje camaleónico donde él escucha lo que quiere escuchar en determinado momento? Mire, creo que lo más efectivo para eso y lo que nos permiten hoy los medios sociales es elaborando un corte y pegue en videos mostrando, miren, esto dijo acá, pero esto otro dijo acá, pero esto otro lo dijo acá. Y mostrarle a la gente que es un mentiroso y que nadie quiere tener a un presidente que mienta en su campaña electoral y mucho menos cuando llega allí. Sin embargo, ese es el modus operandi típico. Es decir, a ver, hoy giran los videos de Chávez diciendo que él no era socialista. Llegó al poder y fue un socialista del siglo XXI. Podemos revisar las entrevistas a Fidel Castro cuando él tenía su guerrilla en la Sierra Maestra y fue de New York Times a hacerle su entrevista. ¿Y qué dijo Fidel Castro? Que él quería hacer una revolución liberal para retomar la constitución de 1940 de Cuba, que era una constitución muy parecida a la de los Estados Unidos. Y la gente apoyó la revolución, incluso Estados Unidos apoyó la revolución quitándole digamos, armas al régimen de allí. Entonces, son mentirosos, siempre han operado así. Ahí no hay nada nuevo. Ahora lo que está haciendo Petro es tratar de ganarse al público religioso. Y que el público religioso que tiene fe sepa que la izquierda lo primero que ha aplastado siempre es la libertad religiosa, ¿sí? Lo mismo ha hecho López Obrador. López Obrador también es camaleónico, totalmente camaleónico. Y hace pocos meses 5 sacerdotes fueron condenados en México por haber dicho en sus homilías que tenían los católicos que razonar su voto. Eso fue lo que dijeron. Que razonen su voto, que sean buenos ciudadanos, que piensen a quién van a votar. Los 5 están hoy condenados por López Obrador. ¿Cuántos católicos votaron a López Obrador? En un pueblo que tiene 85% católicos como es México. Increíble. Nada menos Agustín, hace poco, frente... 21 organizaciones militares manifestaron que apoyaban a Gustavo Petro. Van a terminar todos presos esos muchachos. O van a terminar... es que acá se viene un revisionismo enorme como ya pasó en Argentina. Es decir, la gente de las Fuerzas Armadas, cuídense porque... ¿Dónde baja todos? Porque hay que cambiar todo ese estamento. Y es que, vean, vamos, ese punto es clave. Empezamos diciendo de que la diferencia del chavismo era que tenía las Fuerzas Armadas en su control. Los socialistas del siglo XXI siempre han tenido que buscar la manera o bien de destruir el aparato militar o de capturarlo para sí. El chavismo capturó al aparato militar. Hoy son todos narcotraficantes, ¿eh? Con eso crea una nueva oligarquía. Con eso crea una nueva oligarquía. Sí. ¿Cuántos generales tienen? Pero tienen más generales que soldados. Y no son oligarcas que producen empleo, sino que se enriquecen, pero exacto. tienen el control. Ahora, en cambio, el modelo argentino fue otro. El modelo argentino, como las Fuerzas Armadas de Argentina tienen una visión muy clara de la política, tienen una visión clara de la fe, de la religión, de las ideas políticas, no las podía amarrar de esa forma. ¿Qué hicieron? Los pusieron todos presos, los destruyeron. ¿Con qué? Con el asunto de la década del 70 y la guerra interna contra la guerrilla que nosotros también tuvimos en Argentina. Yo me inclino a pensar que acá conquistar de esa manera a las Fuerzas Armadas no va a ser tan fácil como hizo Chávez, porque acá las Fuerzas Armadas son patrióticas. Ahora bien, sí que se las puede entonces empezar a perseguir. ¿Con qué excusa? Ay, ustedes hicieron esto contra los jóvenes idealistas de las guerrillas que querían un mundo mejor. Entonces vaya usted preso. Entonces cuidado de las Fuerzas Armadas también. Pero en ese discurso camaleónico se le puede prometer mucho a las fuerzas militares para contar con el apoyo de ellos, claro, por lo menos en campaña. Claro que sí, y es probable que es lo que esté haciendo. Pero no se olviden, las promesas de campaña se las lleva después el viento.